La razón real por la que Estados Unidos quiere derrocar a Venezuela. Desde 1998, los Estados Unidos de América han tratado de derrocar al gobierno de Venezuela. Lo que amenazó al gobierno de los Estados Unidos desde entonces fue la dinámica bolivariana puesta en marcha por la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela ese año. Chávez ganó las elecciones con el mandato de los trabajadores y los pobres de Venezuela de revisar el país para atender sus necesidades largamente olvidadas. Venezuela, con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, había enriquecido a las compañías petroleras con sede en los Estados Unidos y su propia oligarquía. El ministro de Petróleo clave de Venezuela a principios de la década de los 60, y arquitecto de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Juan Pablo Pérez Alfonso calificó acertadamente de petróleo como el excremento del diablo. Prometía tanto y daba tan poco. Chávez llegó como encarnación de la esperanza popular. Amenazó a las compañías petroleras y a la oligarquía, por lo que Estados Unidos intentó derrocarlo. El primer intento de golpe fue en 2002, cuando Estados Unidos incitó a los militares y la oligarquía para derrocar a Chávez. Ellos fallaron. Él era sumamente popular, la base chavista ansiosa por un cambio que mejorara sus vidas. No tenían fe en los Estados Unidos ni en la oligarquía, quienes los habían sofocado durante el siglo pasado. Nunca la doctrina Monroe, que invocó Estados Unidos para controlar el hemisferio americano, ha servido de mucho a los millones de personas desde el extremo sur de Argentina hasta el extremo norte de Canadá. Ha ayudado a las grandes corporaciones y los oligarcas, pero no a la gente común, la base de los chavistas. El residuo de esa base se alineó este domingo para firmar una promesa pública contra una nueva intervención diplomática y militar de los Estados Unidos, contra la guerra económica. ¿Qué impulsa a los Estados Unidos a persistir en sus intervenciones, diplomáticas, económicas y militares, contra el gobierno venezolano? Preocupaciones humanitarias. ¿Están los Estados Unidos de América motivados por preocupaciones humanitarias? Si fuera así, ¿por qué Estados Unidos intentó derrocar al gobierno de Chávez en 2002, cuando no hubo problemas con las finanzas de Venezuela? ¿Por qué los Estados Unidos han tratado de impulsar políticas para toda América Latina, como el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que se ha demostrado claramente que aumenta el sufrimiento de la gente? Una persona lógica consideraría estas iniciativas de los EU. El intento de golpe de Estado de EU. En 2002 y el ALCA, y concluiría que el gobierno de los EU está más preocupado por los intereses corporativos que por los intereses de los pobres. Después de todo, lo que molestó a los Estados Unidos con Chávez fue que él exigió que las compañías petroleras paguen mayores regalías por el petróleo que extrajeron de Venezuela. Tal audacia tiene que ser pagada con un intento de golpe de Estado. Es lo que sucedió en 1953 a Mohamed Mossadegh de Irán y en 1954 a Jacobo Arbenz de Guatemala y en 1971 a Salvador Allende de Chile. Cruzas las corporaciones multinacionales de los Estados Unidos y te derrocan. Esta es una forma rápida de poner fin a la crisis humanitaria. Deje de intentar desestabilizar a Venezuela, ponga fin a la guerra económica y permita que Venezuela administre sus ingresos externos. Si se hace todo esto, el gobierno de Venezuela debería poder importar bienes y utilizar sus recursos para continuar el proceso de diversificación de su economía. Pero esto no es lo que quiere Estados Unidos. Democracia. La evidencia del siglo pasado de las intervenciones de EU en el extranjero sugiere que a Estados Unidos le gusta usar la palabra democracia para impulsar su propia agenda. Chávez fue elegido varias veces, sus políticas ratificadas por el pueblo en varios referendos. Nicolás Maduro pidió a las Naciones Unidas y monitores externos que vengan a Venezuela y observen la elección del año pasado.
Los Estados Unidos presionaron a estas agencias para que no fueran. La oposición de derecha perdió las elecciones porque no pudieron unirse en torno a un candidato creíble, y no tienen plataforma para ir a la gente. Incluso con el caos en el campo de la derecha ganó el 33% de los votos. En lugar de tratar de atraer a más personas sobre una base política, el camino de la política democrática, en otras palabras, la derecha se ha cubierto detrás del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el ejército de los EU. Con los canadienses a la espera. Esta no es una buena manera de mover una agenda democrática. ¿Qué quiere decir Estados Unidos con la promoción de la democracia? Vale la pena permitir que el embajador estadounidense William Brownfield explique el proceso por sí mismo. En noviembre de 2006, Brownfield envió un cable a Washington con esta estrategia de 5 puntos, que se había elaborado en agosto de 2004. Fortalecimiento de las instituciones democráticas. Penetrando la base política de Chávez. Dividiendo chavismo. Protegiendo los negocios vitales de los Estados Unidos. Aislando a Chávez internacionalmente. Esta es una flagrante interferencia de los Estados Unidos en la política venezolana. El primer punto, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, es el más orwelliano de todos. El gobierno de los Estados Unidos, a través de sus agencias como USAID y National Endowment for Democracy, así como la CIA, ha estado financiando una serie de grupos de sociedad civil para desafiar la legitimidad del proceso electoral venezolano. Se utilizó un grupo de monitoreo de votos, Súmate, para desafiar cada elección, mientras que los grupos se financiaron para salir a la calle. En 2009, el descontento de las calles, admitido por el Departamento de Estado de EU, fue financiado por sus agencias. Eduardo Fernández, de Development Alternatives Incorporated, DAI, dijo que las calles están calientes y que todas estas personas que han organizado la protesta son nuestros beneficiarios. Eso es todo para la promoción de la democracia. Robar el aceite. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. No hay duda de que las compañías petroleras siempre han querido regresar a los días en que llamaron a los disparos en Caracas. Cuando Chávez aumentó la participación de Venezuela en las ganancias, amenazó con un desafío más amplio para las empresas petroleras. Hace tiempo que querían castigar al experimento bolivariano por su audacia. Pero no hay necesidad inmediata de tomar el aceite. El mundo se enfrenta actualmente a un exceso de producción de petróleo, con Arabia Saudita corriendo sus pozos a toda velocidad y Estados Unidos puede producir más petróleo que antes. Los bajos precios del petróleo combinados con los problemas de divisas en Venezuela han brindado a los Estados Unidos una oportunidad única para desafiar al gobierno de Maduro. La atmósfera para el cambio de régimen mejoró cuando Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil, y cuando Canadá y la docena de líderes latinoamericanos estaban dispuestos a crear el Grupo de Lima para impulsar el derrocamiento del gobierno de Maduro. Los bajos precios del petróleo y el auge de la derecha latinoamericana brindaron la oportunidad a Estados Unidos, Canadá y las oligarquías latinoamericanas de ir por el cambio de régimen. Se trata del petróleo, pero no solo del petróleo. Aplastar la alternativa. Después de la caída de la URSS, los Estados Unidos y sus aliados oligárquicos esperaban que no surgiera una alternativa a su dominio. Cualquier desafío a los Estados Unidos y su orden mundial tenía que ser aplastado. Para comprender el enfoque del gobierno de los Estados Unidos hacia el mundo, el mejor documento a consultar es la Estrategia de Seguridad Nacional, 2002. Ese documento se abre con una declaración del poder de los Estados Unidos. Estados Unidos posee una fuerza e influencia sin precedentes, y sin igual, en el mundo. No hay duda de que Estados Unidos tiene el ejército más grande y poderoso, lo suficientemente fuerte como para disuadir a los adversarios potenciales. Persiguiendo una acumulación militar con la esperanza de superar, o igualmente, el poder de los Estados Unidos.
La clave aquí es la idea de que Estados Unidos debe ser el país más poderoso del mundo y que nadie podrá amenazar militarmente a este poder o con una agenda económica alternativa. Chávez intentó una alternativa en Venezuela y, lo que es peor para los Estados Unidos, a través del proyecto bolivariano en América Latina. Los bolivarianos entendieron que no había esperanza para su revolución si permanecían dentro de sus fronteras. Tuvieron que construir puentes con sus vecinos sobre una nueva base. El intento de golpe de Estado de los Estados Unidos en 2002 llegó a romper la alternativa política planteada por Chávez. Una vez más, la estrategia de seguridad nacional es útil. Los Estados Unidos han mantenido durante mucho tiempo la opción de acciones preventivas para contrarrestar una amenaza suficiente para nuestra seguridad nacional, escribió el gobierno de los Estados Unidos. Cuanto mayor es la amenaza, mayor es el riesgo de la inacción, y el caso más convincente para tomar medidas anticipatorias para defendernos. Para prevenir o prevenir actos hostiles por parte de nuestros adversarios, los Estados Unidos actuarán de forma preventiva, si es necesario. Los copos son preventivos. Así es la guerra económica. Grecia, bajo Syriza, ofreció una alternativa suave. Tenía que ser cerrado. Los choques llegan en estos días, dijo el exministro de Finanzas griego, tanto por los bancos como por los tanques. Venezuela, bajo los bolivarianos, ofreció una alternativa más fuerte. Tiene que ser cerrado. ¿Preocupaciones humanitarias? ¿Democracia? No es tan importante para los Estados Unidos. Mucho más importante es entregar el planeta a las manos de los multimillonarios, extender la dictadura de los multimillonarios sobre cada centímetro cuadrado del planeta.